Iglesia Evangélica Nacional Presbiteriana de Guatemala presentan un espacio de enseñanza bíblica. Oramos porque este tiempo sea de edificación para su vida. Buenos días, mis hermanos y mis hermanas. De nuevo es un gusto saludarlos y saludarlas en el nombre de Cristo resucitado. Para mí es un privilegio predicar la palabra del Señor en este canal 27. Mi nombre es el pastor Jenner Miranda Calderón. Soy el pastor de la primera iglesia evangélica de Guatemala, la Iglesia Presbiteriana Central, y es un gusto compartir la palabra del Señor en esta hora. Quiero invitarlos a que ustedes me pongan atención con la predicación de esta mañana, que tiene que ver con Jesús como el modelo del buen pastor. Y déjeme invitarlo a leer la palabra del Señor para que podamos ubicarnos en los textos. Y la palabra del Señor está en Juan capítulo 10, versículo 11 al 18. Abra su Biblia. Vamos a predicar sobre la palabra del Señor y es importante que leamos la Biblia para entender la palabra del Señor. La palabra del Señor dice de la siguiente manera: yo soy el buen pastor su vida da por las ovejas, mas el asalariado, y que no es el pastor, de quien no son propias las ovejas, ve venir al lobo y deja las ovejas y huye. Y el lobo arrebata las ovejas y las dispersa. Así que el asalariado huye, porque es asalariado y no le importan las ovejas. Yo soy el buen pastor y conozco mis ovejas y las mías me conocen. Así como el Padre me conoce, yo conozco al Padre y pongo mi vida por las ovejas. También tengo otras ovejas que no son de este redil. Aquellas también debo de traer y oirán mi voz, y habrá un rebaño y un pastor. Por esto me ama el Padre, porque yo pongo mi vida para volverla a tomar. Nadie me la quita, sino que yo de mí mismo la pongo. Tengo poder para ponerla y tengo poder para volverla a tomar. Este mandamiento recibí de mi Padre. Oremos al Señor. Padre, con todo nuestro corazón, de nuevo estamos predicando tu palabra a través de este canal. Y Señor, hemos preparado esta palabra para que se predique con la fuerza y el sostén de tu Espíritu Santo. Por eso pedimos tu ayuda, porque sin ti no somos nada, Señor. Permite que esta palabra llegue a los corazones de los oyentes y los televidentes y que puedan ser edificados por esta palabra viva tuya. Alabado sea tu nombre, Padre, en el nombre de Jesús. Aleluya. Amén. Déjeme ubicarlo, hermano y hermana, en el contexto del pasaje. Mire, el contexto del pasaje es un contexto que de alguna manera nos debe llevar a reflexionar cómo enfrentó Jesús su ministerio. El contexto del pasaje, hermano, parte de un conflicto de acusaciones muy duras entre Jesús y los dirigentes judíos. Y así fue el ministerio de la iglesia. Así empezó el ministerio de la iglesia. En este caso, los judíos eran llamados en algún momento como fariseos, pero también estaban a la par de ellos los saduceos, los escribas y otros grupos. Más adelante vamos a encontrar en Hechos que los saduceos se convirtieron en los más acérrimos enemigos del evangelio. Jesús, hermanos y hermanas, ¿por qué pensamos en identificar al contexto? Porque algunas veces nosotros encontramos conductas como de fariseos, de saduceos y de escribas en esta sociedad. Y el relato del ciego, que está anterior a este pasaje, muestra esa tensión entre Jesús y básicamente los fariseos y todos sus enemigos. Por eso ahí en Juan capítulo 16, versículo 22, habla específicamente de esa batalla. Hay una batalla entre los fariseos que confrontan al ciego y tratan de que el ciego hable mal de Jesús. En el versículo
además del versículo 22, después de ese conflicto en el 31, terminan los fariseos expulsando al ciego por haber hecho una defensa y dar a conocer quién lo había sanado. Mire, hoy se marca la tensión misma por el modelo de Jesús. Hoy existen judíos posmodernos que ven con una óptica diferente al modelo de Jesús. Y cuando se plantea el modelo de Jesús, mire, a estos adversarios del Evangelio, a estos adversarios de las Escrituras, a estos adversarios de Cristo resucitado, les duele y hacen un sinfín para callar la voz del Evangelio de Cristo Jesús. Hoy vi en una noticia terrible el reconocimiento de un sector en el mundo musulmán en donde reconocen el asesinato de un cristiano. Mire, el ser cristiano en nuestro país es mucho más fácil, porque muchas veces no confrontamos a este mundo enfermo, sino que muchas veces nos adaptamos a la situación de este mundo. Hoy los fariseos o judíos modernos son aquellos que manipulan, que caen en lo que llamamos muchas veces el borreguismo, una actitud de quien sin criterio propio se deja llevar por las opiniones ajenas, que solo buscan beneficio propio y provecho propio. No les interesa las ovejas, no les interesa la comunidad creyente, no les interesa el pueblo de Dios. Y eso viene a enfrentar Jesús con todos los religiosos. No solamente entró al templo a tumbar todo lo que estaban vendiendo del templo. Habían hecho del templo una desfiguración de lo que era en realidad la adoración a Dios y la entrega a Dios y el servicio a Dios. Por eso Jesús viene a recuperar el sentido de su esencia, no solo de la esencia de Dios, la esencia de su venida. Y es una esencia que tenemos que entender los cristianos hoy más que nunca. Los que somos amantes del Cristo resucitado. Lo que nos interesa vivir como Cristo. Y lo primero que hay que entender, hermanos, es el modelo del buen pastor, es Jesús. Ese es el modelo que hay que aprender. No hay otro modelo. Mire, su pastor podrá ser muy buen predicador, se podrá portar bien. Hay que imitar algunas cosas buenas de los pastores, pero realmente el modelo de pastor que hay que imitar es Cristo Jesús. El modelo de pastor que hay que seguir es Cristo Jesús. Por eso es importante entender esta afirmación de la identidad de Jesús. Dice, yo soy el buen pastor. Porque sí está está anticipando lo que va a decir fuertemente referente a la conducta religiosa de su tiempo. No estaban actuando como buen pastor. Y hay capítulos en la Biblia como Ezequiel 34 que hablan de ese pastorado lamentable del pueblo de Israel, de los religiosos, de los líderes que se olvidaron de tomar en cuenta a Dios, de tomar en cuenta los planteamientos de Dios y plantearon otros postulados que nada tenían que ver con la afirmación del reino de Dios. La identidad de Jesús como la puerta, la identidad de Jesús como el buen pastor, hermanos, nos da la oportunidad de revisar quiénes somos y quiénes queremos ser para construir un mundo diferente. Este mundo necesita ser diferente. No puede ser posible que este mundo, mire, se ahorille al mal. Este mundo a cada día está enfermizo. Este mundo está lleno de pecado. Hermanos, no hay otro calificativo para este mundo. La pandemia no es un resultado de la casualidad. La pandemia que hoy vivimos y muchas enfermedades sociales son producto de la desobediencia del ser humano, son producto de la desobediencia incluso de los propios hijos del Señor que no hemos hecho lo que Dios nos ha llamado a hacer. Por eso tenemos que revisar quiénes queremos ser, qué clase de mundo queremos,
¿Qué clase de iglesia queremos nosotros? Las relaciones que queremos tener entre nosotros. Miren, nuestra convivencia como hermanos tiene que ser convivencia de hermanos, convivencia desde el lenguaje de Dios. Por eso Jesús dice: yo soy el buen pastor, y el buen pastor es el Dios hecho humano. Oiga esto, que guía a sus ovejas a su único rebaño, a la eternidad. Somos peregrinos. Yo siempre voy a insistir en esto, mis hermanos. No estamos aquí, mire, nosotros no, este mundo no es el nuestro. Este mundo es un mundo que ha colapsado. El mundo nuestro es el reino de Dios. Es un reino de paz, es un reino de justicia, es un reino de amor, es un reino donde todos velamos por todos. Ese es el reino de Dios, ese es el reino de Cristo. Ahora es Jesús quien reclama aquí este título que se le dio a Israel, el título del buen pastor. Jesús, el título que se le daba en el Antiguo Testamento a Dios, Jesús viene a tomarlo y a ponerlo como un título de su esencia, dando a entender que su divinidad viene a plantear lo que es el buen pastor. Jesús, el buen pastor, es Dios, y el pasto de Dios es el pasto que da Cristo Jesús para que nosotros vivamos en esta tierra. Hay muchos términos que hablan, como 1 Pedro 5:4, no me voy a detener en el texto, que habla sobre el príncipe de pastores, o como Hebreos 13:20 lo califica como el gran pastor de las ovejas. No hay otro pastor. Nosotros nos han puesto nominalmente pastores porque hacemos una función pastoral, pero solo hay un pastor. Iglesia, solo hay un pastor. Al que se sigue es al único pastor, no a otros pastores. Por eso tengo que ser muy enfático en esto, porque a veces de repente algún pastor tuvo algún tropiezo, alguna situación que se dio en la vida. Entonces, y no que era pastor. El pastor sigue siendo ser humano. Los pastores seguimos siendo como los que se sientan en las bancas con sus peleas emocionales, con sus peleas mentales, con sus peleas familiares, sociales, etcétera. Batallamos para ser como el modelo, pero el único modelo, el único buen pastor es Cristo Jesús. Él es el único que merece ser imitado, es el único que merece ser seguido en este tiempo. Y hay razones que distinguen a Jesús como el buen pastor. ¿Sabe cuál es el buen pastor? Como dice el versículo 14, es el que conoce a los suyos. Dice claramente: yo soy el buen pastor y conozco mis ovejas. Y algo precioso, no solamente como hablamos la semana pasada, mire, esa permanencia entre el buen pastor y sus ovejas. Dice claramente en el versículo 14: yo soy el buen pastor y conozco mis ovejas y las mías me conocen. Mire, ahí es donde otra vez voy a tomar este planteamiento que planteé el domingo pasado. Nosotros los pastores, nuestra responsabilidad es que la iglesia siga al buen pastor, que la iglesia tenga una buena relación con el buen pastor, no una mala relación con el buen pastor y una buena relación con el templo y una buena relación. Usted puede tener, mire qué triste sería que usted tenga una buena relación con su pastor, tenga una buena relación con la iglesia, usted esté cantando, esté haciendo tantas cosas, pero no tiene una buena relación con el buen pastor. Entonces usted, como dijimos el domingo pasado, no va a poder dar frutos. Ahí la característica, entonces, el buen pastor conoce a los suyos. Y como hablamos, un conocimiento recíproco, las ovejas también oyen la voz del pastor. Y no hay nada más precioso cuando los pastores nos dedicamos a que la iglesia oiga al pastor. Cuando Jesús se aparece en la transfiguración, dice: a él oír. Y eso es lo que siempre tenemos que insistir los pastores. Oigan a Jesús, oigan el evangelio, oigan la palabra del Señor. Aquí la palabra del Señor nos enseña cómo Jesús tiene otra característica.
los defiende de los peligros, no los abandona, ni huye. El versículo 12 y 13, ahí en el 13 dice así que el asalariado huye porque es asalariado. No le importan las ovejas. Jesús no huye. Jesús dio su vida por las ovejas. Mire, no hay nada más maravilloso que el ejemplo de un buen pastor que da por su vida por las ovejas. Da la vida, como dice el versículo 11, que ya lo leímos, yo soy el buen pastor su vida da por las ovejas. Es concreto. A eso vino a morir en la cruz del Calvario. Mire, estábamos destruidos, estábamos totalmente apartados de nuestros delitos y pecados, como dice Romanos 3:23. Mire, Romanos 3:23 es categórico cuando nos plantea la palabra del Señor. Permítanme tomar esta palabra que me acaba de surgir en la mente en estos momentos. Romanos 3:23 y 6:23, oiga lo que nos dice la palabra del Señor. Por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria del Señor. Pero lo lindo, lo maravilloso, en el 6:23, porque la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. A eso vino Jesús, a poner su vida por las ovejas, a librarnos de la muerte, a librarnos de la destitución de la gloria eterna. Jesús puso su vida por las ovejas. Y Jesús es el que nos hace vivir acá en este mundo y en la vida venidera como ese pan glorioso, como hemos dicho. Mire, permaneciendo en Él. Los que han sucumbido en propuestas contrarias a su reino se llevarán la gran sorpresa por no haber vivido de acuerdo al modelo del buen pastor. ¿A qué venimos? A vivir al modelo del buen pastor. No venimos a imitar a fulano, a sutano, a la iglesia mengana. No, vinimos a vivir como el modelo del buen pastor. Y algo más que me llamó mucho la atención de la palabra del Señor. Mire, en el buen pastor, las ovejas nadie las arrebata. Versículo 28. Ahí dice claramente la palabra del Señor en Juan 10, 28. Yo les doy vida eterna y no perecerán jamás, y nadie las arrebatará de mi mano. Nadie puede arrebatarlas, porque Él pagó el precio. Nadie es dueño de la cristiandad. El único que es dueño nuestro es Dios, es Cristo, porque Él pagó el precio en la cruz del Calvario. Y entonces viene Jesús a reunir a los dispersos y los atrae para que sean ovejas del buen pastor. Y déjeme entrar a algo importante. Jesús nos advierte, además de que existe el buen modelo, Jesús nos advierte sobre el modelo que no es del buen pastor. Es el modelo del asalariado. Y póngale atención. Mire, hermano, ahí en el versículo 12 dice: mas el asalariado, y que no es el pastor, de quien no son propias las ovejas, ve venir al lobo y deja las ovejas y huye. Y el lobo arrebata las ovejas y las dispersa. Cuidado con eso. El asalariado no es pastor. Es un mercenario, es un lobo. Es uno que está en contraposición con la propuesta del buen pastor. La oposición entre el pastor y el asalariado se funda en la motividad o en la motivación. El pastor presta su servicio por amor, renunciando al interés propio, lo dice Filipenses capítulo 2, dispuesto a dar su vida por las ovejas. El asalariado no. El asalariado lo hace por dinero, y en el peligro no le importan las ovejas, no le importa que se mueran, no le importa de qué rebaño son, las arrebata y dispersa. Mire cómo dice, el lobo arrebata las ovejas. Por eso, miren, hermanos, en las comunidades creyentes no debemos de arrebatarnos las ovejas. Si alguna oveja quiere estar en una comunidad voluntariamente, pues que le vaya bien. Pero en muchas ocasiones caemos en actitudes de lobo, y eso no está bien. Lo cruel de esta metáfora es que esta está dedicada a los opositores de Jesús, a los falsos pastores, los fariseos, asalariados,
que echaron fuera de la sinagoga al ciego, que muestran cuál es su interés. No les interesaba lo humano, no les interesaba el dolor, no les interesaba la situación del ciego. Y aquí es donde Jesús viene a hacer su planteamiento. Jesús se interesa por el dolor. Jesús se interesó por los ciegos, por los huérfanos, por las viudas, por todos los desamparados. Es posible que Jesús esté hablando de hoy de un pastor nominal que solo sirve en este tiempo por el dinero. El pecado que Pedro nos advierte en 1 Pedro 5:2, así rapidito, por favor, agarre su Biblia ahí en 1 Pedro, porque es importante leer 1 Pedro 5:2. Mire lo que dice 1 Pedro 5:2. Póngale cuidado a 1 Pedro 5:2. Dice de la siguiente manera, le aconsejo leer del 1 hasta el 5, pero dice: apacentad la grey de Dios que está entre vosotros, cuidando de ella, no por fuerza, sino voluntariamente, no por ganancia deshonesta, sino con ánimo pronto. Bendita sea la palabra del Señor. Por eso, hermanos y hermanas, es importante entender lo siguiente: Jesús es el que nos hace vivir acá en este mundo y en la vida venidera bajo el planteamiento del modelo de Cristo, el modelo del buen pastor. ¿Qué modelo está siguiendo usted? Para los primeros creyentes, Jesús no solo era el pastor, sino el buen pastor, el único líder que los orientaba a la verdadera vida. Adquiere relevancia esta palabra en una sociedad como la nuestra, en donde, miren hermanos, con todo el respeto a esta sociedad, donde predomina el individualismo, donde predomina el control, el adormecimiento, en donde se corre el riesgo de que nos perdamos como cristianos y seamos dominados por esto que hoy se llama relativismo. El relativismo nos habla específicamente, mire, y antes hablar de un Dios absoluto no era problema, pero hoy, mire, no existe lo que usted crea, las doctrinas que usted crea, lo que usted piense. Mire, véngase, no importa lo que usted piense. Por eso es importante retornar a los principios de fe, de la fe cristiana. Los principios que están con el buen pastor, los principios que nos identifican con el Cristo de la gloria. Y con todo el corazón, hermanos, si aquí hablamos del planteamiento, ahí dice claramente la palabra del Señor. Jesús dice: yo soy el buen pastor. Usted está buscando un buen pastor, búsquelo en Jesús, no lo busque en otro lado. Pero sí le advierte Jesús que hay asalariados, que se van a aprovechar de su vida, que se van a aprovechar de usted. Y es importante anticipar y advertir este mensaje que Jesús nos deja en este día. Y déjeme plantear entonces lo siguiente para finalizar. Jesús es nuestro buen pastor. Él cuida de nosotros. Él nos guía a sus buenos pastos. Él es el gozo de nuestra salvación. Cuando usted esté en dificultades, cuando usted esté, mire, golpeado por alguna situación, no solo lea el Salmo 23, crea que Jesús es el buen pastor. Cuidemos de seguir los pastos que no son del buen pastor. Y cuidémonos de comer pastos enturbiados, como dice Ezequiel 34. Pastos que nos da el asalariado. Busquemos los intereses del reino, iglesia de Cristo, busquemos los intereses del reino. Busquemos la palabra fresca, busquemos la palabra de vida, busquemos la palabra de Cristo y no los intereses individualistas y egolátricos que nos apartan del planteamiento de Jesús, que siendo Dios se negó a sí mismo y se entregó por todos nosotros. Seamos promotores, iglesia, de una iglesia, como dice el texto específico en el capítulo 10 de Juan. Con esto los dejo con este reto. Mire hermano, también dice el versículo 16: tengo otras ovejas que no son de este redil, aquellas también debo traer, y oirán mi voz, y habrá un rebaño y habrá un pastor.
Solo hay un rebaño, solo hay un pastor. Y hoy más que nunca la unidad de la iglesia tiene que ser real, pero tiene que ser en el modelo del buen pastor. Que Dios nos ayude, que Dios guíe nuestra vida a ser fieles al modelo, a Jesús el buen pastor. Jesús es su buen pastor. Jesús es el buen pastor de la única iglesia. Oremos al Señor. Padre, con todo nuestro corazón te bendecimos en esta tarde o en esta mañana. Padre, con todas nuestras fuerzas, con todo nuestro ser, aquí estamos, Señor, reconociendo que tú eres el buen pastor, reconociendo que muchas veces, Señor, hemos comido pastos enturbiados, pensando más en nuestros intereses personales, en nuestros intereses egolátricos, y nos hemos olvidado en tu modelo de dar la vida por los demás, en tu modelo de entregar tu evangelio, Señor, y de compartir y de vivir tu evangelio como tú nos has mandado a hacerlo. Señor, ayúdanos. Ayuda a los hermanos y hermanas que hoy están tomando en serio tu palabra, que están tomando en serio el seguir a Jesús el buen pastor. Oramos y te lo pedimos en el nombre de Cristo. Aleluya. Amén. Gloria a Jesús. Este fue un espacio de enseñanza bíblica junto a Iglesia Evangélica Nacional Presbiteriana de Guatemala. Damos gloria a Dios por su palabra.